Hola, mi nombre es Rosy Yanin Rodríguez Altamirano, matrícula AL089397 y este es mi proyecto integrador. ¿Cuál es el fundamento jurídico del sindicato y cómo lo define la Ley Federal del Trabajo? Artículo 356. Sindicato es la asociación de patrones y trabajadores constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Artículo 386. Contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos. Artículo 390. El contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse por escrito, bajo de pena de nulidad. Artículo 616. Recibir en depósito los contactos colectivos y reglamentos interiores del trabajo. ¿Cuáles son los requisitos legales que deben atenderse para la constitución de un sindicato? Nombre, dirección y tipo de asociación que se quiere registrar. Acta constitutiva de la asociación, ramas de la industria en donde tienen actividades sus asociados, estatus de la asociación, nombre y domicilio del patrón, empresa o establecimiento donde trabajan sus asociados, patrón de asociados con CURP, nombre, apellidos, dirección y centro de trabajo, nombre y cargo de los integrantes de la directiva y su acta de aprobación, datos de afiliación a federaciones o confederaciones si fuera el caso. ¿Qué beneficios y obligaciones tienen los trabajadores que pertenecen a un sindicato? Se ha comprobado que aquellos trabajadores que pertenecen a un sindicato ganan más que los no sindicalizados. Los sindicatos utilizan su fuerza colectiva para negociar mejores salarios y prestaciones sociales, como lo son acceso a parques recreativos, los precios preferenciales en determinados comercios y los paquetes vacacionales a costos económicos. Protección personal. Los sindicatos te respaldan, no solo pueden informarte sobre tus derechos, sino también los defenderán. Salud y seguridad. Los lugares de trabajo con sindicatos son mucho más seguros. Solidaridad. Los sindicatos cuentan con una extraordinaria red de comunicación que abarca todo el mundo. Por otro lado, las obligaciones de los trabajadores que tienen con el sindicato se limitan a dos cuestiones esenciales: asistir a las asambleas, cumplir con el pago de las cuotas sindicales. ¿A qué se le llama huelga y qué objetivos persiguen? La huelga es un instrumento de presión y consiste en la resistencia de los trabajadores de asistir a cumplir normalmente con sus funciones, mientras que el empleador no otorgue los beneficios que se solicitan. A través de ella se puede solicitar el mejoramiento de ámbitos de seguridad laboral, de dignidad, de salud, de respeto, de integridad física y psíquica. ¿Qué requisitos debe cumplir una huelga para que surta efectos legales? Requisitos de forma. De acuerdo con los artículos 920 y 923 de la Ley Federal del Trabajo, es necesario reunir cierta formalidad para que los colaboradores realicen sus peticiones conforme a derecho. Requisitos de mayoría obrera. Indican que una huelga deberá estar respaldada por la mayor parte de los trabajadores. Requisitos de fondo. La base y la motivación de una huelga deben constituir los objetivos, por ejemplo, ayudar a redactar y cumplir el requisito de fondo. ¿Qué tipo de trabajos especiales se contemplan en la Ley Federal del Trabajo y en qué consisten? Trabajadores de los buques. En esta categoría se incluyen el capitán y a los marineros, por lo tanto, sus derechos son aplicables ya sea que se encuentren en el puerto o en alta mar, siempre y cuando su trabajo esté relacionado con la embarcación. Trabajadores de aeronáutica. Los empleados de las tripulaciones aeronáuticas son individuos cuya labor se desempeña a bordo de las naves aeronáuticas que poseen matrícula mexicana, como los aviones, las avionetas, los helicópteros, ya sean comerciales o privados. Deportistas profesionales. Los deportistas reconocidos obtienen ingresos gracias a los patrocinios y a los contratos publicitarios. Pero para subsistir de la práctica de un deporte hay diversos aspectos que conviene considerar. Actores y músicos. Respecto a esta clase de trabajos,
La ley no ahonda en los horarios, los descansos, las vacaciones y las demás prestaciones que deben tener las personas que los desempeñan, por lo que aplican los preceptos legales de cualquier otro trabajador. Trabajadores del hogar. Un trabajador del hogar no hace una actividad netamente productiva, pero sí útil. Para obtener la regulación legal, tuvo que discutirse la necesidad de ofrecer a esta clase de empleado mayores prestaciones debido a que sus funciones no generaban ningún ingreso al patrón. Sin embargo, se concluyó que prohibir la seguridad social implicaría la violación de los derechos humanos. Trabajadores de restaurantes, bares y hoteles. La ley contempla a estos empleados como personas que laboran en restaurantes, bares y hoteles en el apartado de trabajos especiales debido a las siguientes cuestiones. Dada la naturaleza de su empleo, reciben propinas que deben ser consideradas como parte de su salario, lo cual será la base para el resto de las prestaciones. ¿Cuáles son las autoridades laborales que existen en México y de qué se encarga cada una? La ley contempla a estos empleados como personas que laboran en restaurantes, bares y hoteles en el apartado de trabajos especiales debido a las siguientes cuestiones. Dada la naturaleza de su empleo, reciben propinas que deben ser consideradas como parte de su salario, lo cual será la base para el resto de las prestaciones. Para ello, debe realizarse un promedio de las propinas obtenidas cada mes. Las propinas son para y solo para los empleados, por lo que el patrón no tiene comisión de ellas. El patrón debe proporcionar la alimentación saludable dentro del centro de trabajo. Por último, los trabajadores tienen como obligación atender con esmero y cortesía a la clientela del establecimiento donde ellos laboren. Juntas de conciliación y arbitraje se encargan de impartir justicia en las relaciones de trabajo por medio de la paz social y la armonía. Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador. Se encarga de velar por los derechos obreros durante el procedimiento judicial. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esta institución administrativa vigila y sanciona, y estas son obligaciones de la Federación. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Este órgano gubernamental es similar al Poder Judicial, el cual se encarga de administrar la justicia en distintas materias, solo que tiene el deber de impartir justicia en la materia laboral con respecto a los trabajadores públicos.